Bueno, ¿listo para empezar? ¿Se escucha bien? Sí, sí, todo bien, ¿eh? Se escucha bárbaro. Perfecto. Bueno, entonces vamos a retomar algunos puntos que nos quedaron de la clase pasada. Les recuerdo que en la clase pasada estuvimos hablando de un análisis estructural, pero a escala global de la red, en este caso enfocado en algunas estructuras de correlación que aparecían. O sea, qué tanto correlacionaba, por ejemplo, la estructura de cableado con campos definidos sobre los nodos de un grafo. Entonces, si teníamos, un segundito, ahí está. Si teníamos un grafo definido por un conjunto de vértices, enlaces y campos definidos sobre los vértices, tal que a cada vértice le asignaba una categoría o una clase, habíamos a aprender a cuantificar esa noción de correlación entre cableado y el campo F, utilizando esta cantidad Q, este estadístico Q, que llamamos modularidad, y que básicamente lo que medía era si tenía un acuerdo entre los links que existían en mi red y la categoría a la que pertenecían los extremos de los links. ¿Comparado con qué? Comparado con lo que esperaría a partir de un modelo configuracional que tomaba como hipótesis nula. Entonces, se definía esta diferencia y la modalidad quedaba escrita así, que también la podíamos escribir en términos de la fracción de enlaces eh, establecidos entre elementos de una categoría R en mi red, menos lo que hubiera esperado por azar, que es elevar al cuadrado la fracción de enlaces cuyos, que tienen al menos un extremo de la categoría R, ¿no? Entonces, A por R por A por R por A por R es una aproximación para esta cantidad válida para el caso de una red nula. En cuanto me aparto, si yo mido el apartamiento de estas dos cantidades, estoy midiendo en mi red real qué tanta tendencia hay a cablear nodos caracterizados por la misma categoría. Entonces, este era uno de los observables que habíamos definido. Lo habíamos también extendido para el caso donde el campo definido sobre los nodos eh, está definido en reales, o sea, le asigna un escalar a cada nodo, y en ese caso habíamos visto que la extensión tenía esta pinta, que estaba acá, donde xy era el campo, el valor del campo en el nodo i, xj el valor del campo en el nodo j. Y también le habíamos prestado atención hacia el final de la clase, decir, bueno, vamos a hacer un caso particular de esto, donde el escalar que le asignemos a cada nodo sea directamente el grado de ese nodo. Y eso era interesante porque tanto el grado como el cableado son dos propiedades estructurales de mi grafo, entonces ahí eh, estaba buscando correlaciones entre ambas medidas relacionadas con las características del grafo y aparecían comportamientos interesantes. Entonces, la extensión simplemente era reemplazar xy y xj por el grado del nodo i y el grado del nodo j. Esta sería la expresión de acá arriba, y la normalizada, ¿se acuerdan? Para que esté entre 0 y 1, tenía que ver con dividir por esta cantidad, que era lo que esperaba para el caso donde la relación sea perfecta entre cableado y en este caso, de grado. Entonces habíamos visto que esto era una manera de cuantificar esta asortatividad que habíamos llamado, relacionada con el grado, y habíamos visto que había otra manera que era focalizándose en el estudio de esta probabilidad condicional, que tenía que ver con cuál era el grado medio que cabría esperar en los vecinos de un nodo de un dado grado K, ¿no? Esto era la probabilidad condicional que habíamos estudiado la vez pasada, y el valor medio, entonces, de los vecinos, del grado de los vecinos de un dado nodo de grado K, lo llamamos
el grado de los primeros vecinos, el promedio de los primeros vecinos, y analizando este comportamiento también podíamos estudiar la sortatividad, ¿se acuerdan? Era un approach de Newman y Barabasi. Entonces lo que hacia el final de la última clase estuvimos viendo es que analizando la sortatividad o el carácter asortativo o disortativo de una red, podíamos tener problemas en ciertas circunstancias. Habíamos empezado analizando esto, analizando el caso siguiente. Pensemos que teníamos un grafo simple, y entonces cuando calculábamos cuánto era la fracción de los enlaces que unían un nodo de grado 55 con un nodo de grado 46, en el modelo nulo, ¿se acuerdan? Era esta expresión que estaba acá, y por lo tanto el número esperado de enlaces tenía que ver con esta cantidad, como vimos en la clase pasada, y eso arrojaba que en un modelo nulo, para una red de esta cantidad de enlaces y esta cantidad de nodos, debería tener más o menos deberían existir cerca de 3 enlaces entre este tipo de nodos. Pero claro, como mi grafo es simple, no puedo tener 3 enlaces, entonces cuando vaya a ver, voy a ver menos de lo que espero en el modelo nulo, y por lo tanto voy a pensar que mi red es disortativa. Pero esta es una disortatividad que no tiene que ver con las características, por ejemplo, de crecimiento de la red o de las cosas de la evolución de la red, sino con el hecho de que la red es simple. Entonces hay como una especie de corte estructural, que es lo que tratamos de caracterizar hacia el final de la clase. Entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que habíamos dicho era que, bueno, siempre que queramos analizar cómo se enlaza un grupo de nodos, por ejemplo, nodos de grado 3 con nodos de grado 2, por ejemplo, en este caso, hay como varias cantidades relevantes. Por ejemplo, una tiene que ver con el producto del grado por el número de nodos del grafo que tiene ese grado, porque eso me da el número de estas espiguitas verdes, que son el número de enlaces disponibles que tiene el grupo verde para conectarse con el resto del mundo. Lo propio es con el grupo violeta, ¿no? No tiene más de 8 enlaces para conectarse con el resto del mundo. Entonces, si yo quiero que todos estos enlaces se conecten con estos que están acá, no voy a poder. ¿Está bien? No voy a poder hacer eso. Y por otra parte, si acaso tengo 3, considero que son 3 en realidad, y también son 3 de un grupo, 3 elementos de un grupo y 4 elementos de otro, a lo sumo puedo formar 12 pares. ¿Está bien? Puedo establecer 2 enlaces. Entonces, más de 12 tampoco puedo haber. Y entonces, para esta situación particular, el número limitante es 8, pero en general, el limitante va a tener que ver con cuál es el mínimo de estas 3 cantidades, ¿no? Como lo vimos la vez pasada. Entonces, una vez definido ese mínimo, yo puedo entonces contar cuántos enlaces tengo entre elementos del grupo de grado K y K', y compararlo con esta cantidad de M, que en realidad es el máximo número de enlaces que podría tener entre esos dos grupos, dado por este mínimo. Pero es el máximo número de enlaces. Y claro, siempre y cuando este cociente, lo que yo vea, está por debajo de esto, estoy seguro que ninguna de estas condiciones impuso una restricción a lo que veo, ¿no? Entonces, si esta cantidad es menor que o igual que 1, no actúa ningún corte estructural para lo que vemos en la red. Ahora, ¿cuál es la expresión de esta cantidad? Bueno, Z que está acá, el número de enlaces esperado es este que está acá, lo divido por MK, que es tomar el mínimo de alguna de estas 3 cantidades. Y lo que dijimos también en la clase pasada es que, en general, cuando hay hubs involucrados, o sea, cuando tengo K grande o K' grandes, cuando yo hago la cuenta, en general sucede que la tercera condición es la limitante. ¿Está bien? Esta es la condición que limita, que es, la mayor parte de las veces es el mínimo de estas 3. ¿Y por qué es eso? Bueno, imaginemos K y K' grandes, ¿qué significa? Imaginemos, si K es mayor que el número de nodos por la probabilidad de ver un nodo de grado K'. Entonces lo que sucede es que, déjame una cosa acá, y además K' es grande, y K' grande lo voy a pensar como que es más grande que n veces la probabilidad de ver un nodo de grado K, ¿no? Entonces, si multiplico la primera por
la probabilidad de ver la probabilidad que en el grafo aparezca un nodo de grado k, fíjense, multiplico por pk a izquierda y derecha, la primera inecuación, y por pk' a izquierda y derecha, la segunda, estas inecuaciones se mantienen, y lo que tengo acá es que si k y k' son grandes en este sentido, n pk' pk es mayor que kp, o sea, n pk pk' es mayor que kp, y también es mayor que k' pk'. O sea, en esta situación, siempre el tercer término va a ser perdón, el menor, ¿no? El tercer término va a ser el menor de las tres cantidades. Entonces, en lugar de m, puedo poner el tercer término acá, y ahora reemplazo quién es la fracción de nodos entre la fracción de enlaces entre nodos k, k', que es esta cantidad que está acá, que en el modelo nulo era simplemente el producto de AK por AK', que es esta cantidad que está acá. Por lo tanto, reemplazo, simplifico, este se va con este, bueno, las P se van, y me queda que esta cantidad que me interesa estudiar para ver si actúa corte estructural o no, la puedo escribir muy simplemente en términos de, bueno, los grados que estoy comparando, el grado medio de la red y el tamaño de la red. ¿Vale? Entonces, es esto lo que lo que les quiero decir. Entonces, esta cantidad es esta, y cuando es 1, estoy en la condición límite, porque que sea 1 significa que estoy viendo tantos, exactamente el número máximo de enlaces que me permite la estructura de mi red. ¿Está bien? Entonces, eso funciona como condición límite, y esa condición límite, fíjense que es lineal en K y lineal en K'. Entonces, si yo pienso, para tirar un orden de magnitud, que K y K' son del mismo orden, y lo llamo K sub S, ¿está bien? K sub S de estructura, de structure, entonces R es cuadrático en K sub S, y por lo tanto, despejando K sub S, en términos de grado medio y de n, me queda que K sub S crece como la raíz cuadrada de n. ¿Está bien? Entonces, también lo que habíamos comentado un poquito es que esto trae consecuencias, y ya podemos empezar a ver cómo funciona en relación con redes, con una distribución de grado específica. Por ejemplo, una distribución de grado tipo ley de potencia, que es una distribución de grado con cola pesada. ¿Se acuerdan que en distribuciones en redes que tienen una distribución de grado tipo ley de potencia, el grado máximo de un nodo escaleaba como n a este número, 1 menos gamma menos 1, ¿se acuerdan? Eso me da un orden de magnitud para la conectividad del hub, del nodo más conectado que voy a ver en mi red, de tamaño n y cuya distribución de potencia, cuya distribución de grado sea una ley de potencia de coeficiente gamma. Y por otro lado, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, en esa misma red hay una cantidad, una escala para el grado también, relacionada con el corte estructural, que escalea como n al 1 medio, ¿no? Entonces, ¿y esto cómo funciona? Bueno, impone un umbral para los nodos de conectividad de grados más altos que esto, en donde el corte estructural empieza a actuar y no voy a ver la cantidad que yo esperaría de ver de enlaces en una red neutra, que use como control. Entonces, esas son las dos escalas que están, y vemos que la relación entre las dos cosas depende mucho de este exponente. Porque si este exponente es menor que un medio, voy a tener un comportamiento, porque esto crece como n a algo más chico que un medio, a la 1/3, por ejemplo. Entonces, esto va a ser más chico que esto. Pero si este exponente es mayor al 1 medio, Kmax va a ser más chico en general que Ks, y el efecto va a ser diferente. Lo que estoy diciendo es que existen entonces varios regímenes para un grafo simple. Para leyes de potencia, por ejemplo, con gamma mayor que 3, gamma mayor que 3 significa que este exponente es menor que un medio, y por lo tanto este número típicamente escalea, es más chico que K sub S, ¿no? K sub S está por acá, y esta red
tiene una ley de potencia, pero que el hub que produce es un orden de magnitud más bajo, es más chico que el caso US, y por lo tanto este grafo no va a tener un corte estructural. Ahora, si yo tengo un grafo que lee con cola pesada, tipo ley de potencia, pero el gamma no es tan, hace que la pendiente no sea tan abrupta, sino, por ejemplo, un gamma menor que 3, ¿está bien? Eso hace que este exponente sea mayor que un medio, por lo tanto caiga más lentamente. Y entonces voy a tener la situación donde voy a observar nodos con un grado más grande que el límite de esto, y entonces yo espero ver que el corte estructural juega un rol en las asortatividades que yo esté relevando. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos con estas consideraciones si el carácter asortativo o disortativo de la red que yo estoy midiendo es estructural o está relacionado con el proceso de formación de la red, pues, inherente a las cantidades que estoy relevando? ¿Está bien? Entonces, bueno, lo que se puede hacer es comparar nuevamente con un modelo nulo. ¿Está bien? Se compara con un modelo nulo. Entonces, voy a considerar dos modelos nulos. Un modelo nulo es el modelo configuracional que vimos antes. ¿Se acuerdan del modelo configuracional que propone el recableado, manteniendo el grado de cada nodo? Pero lo hacemos el recableado de tal manera de asegurarnos que el grafo sigue siendo simple. O sea, que todos los grafos del ensamble que yo me genero con ese procedimiento de recableado son siempre simples, ¿no? Agarrando dos pares y haciendo un switch entre los enlaces, yo me aseguro que, bueno, y teniendo en cuenta el tema de los loops, de no elegir loops y lo que fuera, yo me aseguro que el grafo que obtengo es una versión recableada del original, pero que sigue siendo simple. Ahora, hay otra manera de hacerlo también, que es simplemente elegir un par de nodos y sin importar qué pasa, intercambiar vecinos, intercambiar enlaces, y puede ser que en ese recableado me queden, o sea, no rechace recableados que me generan múltiples enlaces, y ese modelo lo llamo modelo RM. Este es el random simple y este es el random multienlace. ¿Está bien? Son dos ensambles de redes aleatorias que me van a servir para comparar en este cálculo. Entonces les muestro estos tres ejemplos. Fíjense, esta es una red de colaboraciones científicas. Acá vemos la asortatividad, si quieren, expresadas a lo Barabasi, donde acá tengo el grado, y acá tengo en el eje vertical el grado medio de los vecinos directos, asociados típicamente a nodos de grado k-dado, ¿está bien? Y vemos que es lineal, es monótono creciente, ¿no? Es monótono creciente esta cantidad. Entonces es una red asortativa. En verdecito está el random model usando modelo configuracional de grafos simples, y el otro permitiendo que eventualmente puedan aparecer multienlaces. En ambos casos, fíjense que al yo recablear, pierdo este carácter asortativo, y por lo tanto yo estoy en condiciones de decir que el carácter asortativo es inherente a la red. Bueno, esta es la red neutral. La red neutral no tiene dependencia. Fíjense que esto es prácticamente, la pendiente es nula, ¿está bien? Igual que, bueno, son los puntitos grises, más o menos de una pendiente nula, igual que los modelos, así que esta es una red neutral, es una red de distribución de potencia eléctrica. Y esta red metabólica, lo que tenemos son los puntos grises que parece ser carácter disortativo. Pero, fíjense lo siguiente. Si yo miro la cuenta hecha sobre el ensamble de redes recableadas con el modelo configuracional de grafos simples, ¿está bien? Yo estoy recableando, observo exactamente el mismo comportamiento disortativo. ¿Está bien? Si yo permito, utilizo el otro modelo random, el que permite enlaces múltiples, no, eso queda, destruyo completamente la correlación que veo
en el grafo original. Pero lo interesante entonces es que los patrones de correlación entre grados se explican enteramente por propiedades de la distribución de grado. ¿Por qué puedo decir esto? Porque observo el mismo comportamiento disortativo para redes que tienen un cableado completamente diferente, solo que estoy considerando que tienen siempre la misma distribución de grado. ¿Está bien? Entonces, lo que yo observo acá es propiedad de la distribución de grado, y por lo tanto es una propiedad que da cuenta de que lo que estoy viendo tiene que ver con el carácter disortativo, pero estructural de la red. ¿Está bien? No me explica el proceso de formación de la red que yo veo, sino que solo depende de la distribución de grado, que es una característica estructural de la red, que vimos, por ejemplo, que imponía el corte que yo les había dicho antes. En cambio, en el primer caso, el patrón de correlaciones se pierde completamente en los dos modelos nulos, no se puede explicar por propiedades de la distribución de grado, hay algo más. ¿Está bien? Entonces, veamos un poco más. Entonces, veamos más redes reales, en este caso las tecnológicas. Bueno, esta es una que habíamos visto antes, da un mu muy cercano a cero, ligeramente negativo, ¿está bien? Y lo que muestro acá es lo siguiente. En verdecito está, perdón, en grisecito, los puntitos grises son la red real, haciendo un vineado lineal, ¿se acuerdan? Un vineado lineal. En violeta se hace un vineado, pero logarítmico. Fíjense que los puntos violeta están equiespaciados en esta escala. Entonces, para calcular esta cosa se usó un vineado logarítmico para los puntos violetas y un vineado lineal para los puntos grises. ¿Está bien? Fíjense que acá se acumulan un montón de puntos grises porque estoy usando un vineado lineal. Y en naranja está el modelo nulo, el modelo que uno obtiene con un modelo configuracional con la condición de que siempre estés ampliando grafos simples. ¿Está bien? Entonces, en este caso lo que vemos es que para el primer grafo, bueno, esta dependencia parece que no existe, es prácticamente uniforme, y es igual que la que yo obtendría en un modelo random, ¿no? Entonces, de vuelta, en ambos casos, en este caso lo que tengo es que, así como en el caso aleatorio, yo espero que la red sea neutral, bueno, mi red real evidentemente también es neutral. Ahora, esta es una red de conectividad de Internet, ¿está bien? En esa red, fíjense que yo tengo, empieza asortativa, pero en determinado momento, se achata y pierdo el carácter asortativo. ¿Está bien? Este es un claro ejemplo donde a partir de un determinado grado empieza a funcionar el corte estructural. ¿Está bien? Este corte estructural elimina el efecto para grandes K. O sea, para grandes K yo debería tener muchos más enlaces entre sí, pero no los veo porque mis grafos son simples, y por lo tanto pierdo este comportamiento asortativo. ¿Se entiende? Acá claramente está funcionando un corte estructural. Vamos a ver con redes biológicas. Las redes biológicas, esta es una red de interacción de proteínas, donde también tiene una leve tendencia a ser disortativa. Lo interesante es la red metabólica, que habíamos ya visto antes, y esa red metabólica, fíjense que nuevamente este carácter disortativo parecería que aparece en la red real, también aparece en la red random, ¿no? Y entonces lo que me dice eso es que este carácter no tiene que ver con, o sea, sí, tiene solo que ver con propiedades de distribución de grado, que sería como propiedades de un cuerpo, no por propiedades de dos cuerpos con correlaciones. Por lo tanto, también acá la estructura está afectando el patrón de conectividades. ¿Está bien? Y también los últimos ejemplos tienen que ver con algunas redes sociales. Fíjense que en general las redes sociales tienden a ser siempre asortativas. La gente, lo que quiere decir, básicamente, la gente muy sociable se junta con gente muy sociable, si quieren.
Pero vemos que en distintos casos la situación es un poco diferente. Por ejemplo, esta es la red de, de teléfonos celulares móviles, y esta es la red que habíamos visto antes de colaboración científica, y por ejemplo la red de colaboración científica ven que hay una diferencia entre lo observado y la red random. Aunque se ve que ya para valores altos, fíjense que este punto en lugar de estar acá arriba ya está acá abajo. Acá ya estaría como hablando un poquito de ese corte estructural. ¿Está bien? Y la red de actores que está acá, claramente el corte estructural no está jugando un rol, porque fíjense que la red control siempre es neutra, digamos, y acá veo asortatividad por lo menos hasta este valor. Fíjense que acá ya empiezo a bajar, que lo que querría decir es que acá ya empezaría a sentir un poquito el efecto del corte estructural que le estoy hablando. La red de mails es una red que si quieren la pueden meter dentro de la bolsa de redes sociales. Es un poco diferente porque básicamente es una de las pocas redes sociales que tienen carácter disortativo, ¿está bien? Y lo que se ve es que esta disortatividad es estructural porque la misma también es muy similar a la que se observa en el modelo nulo, donde lo único que importa es una probabilidad de conexionar, o sea, probabilidad de observar un nodo de un dado grado, ¿está bien? Entonces acá también hay, la disortatividad es estructural. Entonces, este es un mini resumen de algunas propiedades de conectividad a escala global de estas redes. Acá tenemos las redes básicamente sociales, que casi todas, acá tenemos el coeficiente R de correlación de Newman, de asortatividad, y lo que vemos es, o sea, la modularidad normalizada, es siempre positiva, mostrando un carácter asortativo, mientras que las redes tecnológicas y biológicas suelen tener valores negativos. ¿Está bien? Valores negativos. Pero acuérdense que siempre es bueno tener en cuenta el control nulo para investigar si este comportamiento es inherente al proceso que dio lugar a la formación de la red y al campo que estoy considerando para calcular la asortatividad, o es estructural. Es estructural. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos viendo hasta acá? Básicamente estuvimos analizando algunas características de gran escala de los grafos. La primera es, que empezamos a ver la clase pasada, tiene que ver con básicamente con el análisis de la distribución de grado de las redes, y vimos que había como básicamente dos familias: las redes que estaban acotadas, cuya distribución de grado estaba acotada exponencialmente, y entonces la distribución decae para altos valores de grado exponencialmente o más rápido que exponencialmente, y por lo tanto no tengo hubs en esas redes. Y no solo eso, sino que los momentos de la distribución están todos bien definidos, siempre se mantienen finitos, por más que el n crezca un montón. Y eso significa en concreto que el momento de orden 2 va a ser mucho más chiquito que el momento de orden 1, o sea que la dispersión en los valores de grado van a ser más chiquitas que los valores medios, y por lo tanto los grados típicamente van a estar bien definidos en la red. ¿Está bien? No voy a tener hubs. ¿Está bien? La ausencia de grandes fluctuaciones en el grado. Por el contrario, hay otra familia de redes que hicimos hincapié en las redes cuya distribución sigue una ley de potencia, pero en general sucede para redes de cola pesada. Son redes cuya distribución decae como ley de potencia, en este caso para altos valores de K, y vimos que estas leyes posibilitan que algunos valores, momentos de la distribución diverjan. En particular, habíamos visto que para gamma menor que 3, el momento de orden 2 divergía, y la consecuencia era que esto crecía muy rápido comparado con esto, se podía tomar valores muy grandes, y por lo tanto las fluctuaciones que podríamos ver a la hora de meter la mano y sacar al azar un nodo, en el grado de ese nodo eran muy grandes, y por lo tanto conocer el valor medio yo se lo puedo calcular, pero no me dice nada sobre ninguna característica de la red, y entonces en ese sentido el grado, entendemos por qué decimos que
es una red libre de escala, no hay escala típica, por ejemplo, para el grado. Y claro, típicamente estos presentan outliers, presentan nodos muy, muy conectados, que llamamos hubs. Calculamos cómo es el grado típico de estos hubs en función del tamaño de la red, cómo escaleaba. Vimos también las consecuencias de tener estos hubs jugaban un rol muy importante en las distancias que típicamente puedo encontrar entre pares de nodos de la red, y estuvimos analizando básicamente distintos regímenes en cuanto a las que habría que esperar en cuanto en función del coeficiente gamma de la distribución de grado, en relación a las distancias medias que cabría esperar entre pares de nodos de la red. Esto es lo que hicimos en la clase, hace 2 clases, y lo que hicimos la clase pasada. Seguimos con esta idea de gran escala, pero ahora nos ocupamos de, digamos, ocuparse de la función de grado es ocuparse de una propiedad de un solo cuerpo, ¿está bien? Una propiedad de un solo cuerpo. Lo que hicimos ahora es, en la clase anterior, es empezar a entender cómo juegan las correlaciones, o sea, cuando este nodo tiene un grado, qué pasa con el grado de sus vecinos. Entonces ahí estamos preguntándonos de propiedades de 2 cuerpos, y en ese caso lo hicimos analizando esta cantidad, y bueno, encontramos todo lo que les acabo de contar, en particular con respecto al corte estructural, que puede afectar entonces el comportamiento asortativo o disortativo de la red. Bueno, entonces, estas son las dos grandes, digamos, las dos grandes cosas que estuvimos viendo sobre propiedades de gran escala, de un cuerpo y de 2 cuerpos en relación al grado de los nodos de la red. Entonces, permítame ahora seguir con otra parte que les quería contar hoy. Sí, una pregunta. ¿Qué tal? Veo porque no sabría cómo escribirlo. ¿Un poquito más alto? ¿Ahí me escuchás? Sí. Eh, Hay algo que me está mareando un poco de esto del corte estructural. O sea, si yo quiero comparar, quiero analizar, por ejemplo, si es asortativa o disortativa una red real que yo tengo, y la estoy comparando contra una red que simulé, tanto sea reconectando nodos, Sí. o como sea. Si quiero hacer esa comparación, ese corte estructural como que No, ese corte estructural no me pesaría porque yo analizo contra una red simulada que va a no, tener no, ese no. mismo corte, ¿o no? Como que hay algo ahí Vos, que me marea vos en o sea, comparo. vos lo que haces primero es ver si tu red tiene algún carácter asortativo o disortativo, ¿no? Eso lo ves al principio. Y después lo que te preguntás es si ese carácter que vos estás encontrando, que es una propiedad de 2 cuerpos, ¿está bien? Porque estoy viendo básicamente si hay relación entre el grado de un nodo y el grado de los vecinos con los que se conectan, ¿no? ¿Cómo es esa relación? ¿No? Eh, si esa relación la encontrás en redes recableadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa relación, que es una relación entre 2 cuerpos, el fondo de eso es una correlación entre lo que ocurre en un sitio y en otro sitio. Si la encontrás en redes recableadas, donde absolutamente estás recableando y cambiando los vecinos, todos con todos, de manera aleatoria, si la encontrás ahí, ese mismo comportamiento, quiere decir que la raíz de ese comportamiento no estaba en la relación específica entre 2 cuerpos, sino que era propiedad de la distribución de grado, que es una propiedad de un solo cuerpo. ¿Está bien? Entonces, lo que en ese caso decís es, bueno, sí, tengo esta... para que voy a poner una transparencia, así... Acá. A ver.
acá, por ejemplo acá. ¿Estás viendo? ¿Se ve la transparencia? No, no se ve. A ver, un segundito. ¿Ahora? Bueno, fíjate que en las redes recableadas, la fracción de enlaces entre nodos de un grado dado, de un grado K y un grado K', por ejemplo, absolutamente queda determinada por estas cantidades. La fracción de enlaces que tienen en un extremo un nodo K, un grado K y K', ¿no? Es el producto de estas dos cosas. ¿Está bien? Esta cantidad, tanto esta como esta, es una propiedad de un solo cuerpo, o sea, porque que tiene que ver con, en definitiva, con la distribución de grado. Entonces, en las redes que vos estás usando como control, las correlaciones que vos veas, la fracción de enlaces entre nodos K y K', ¿está bien? Solo van a depender de una propiedad de un cuerpo. ¿Está bien? ¿Me seguís? No sé quién me habló. Sí, estoy siguiendo. Bueno, entonces, básicamente, cuando yo tengo una red, por ejemplo, esta que está acá, y digo, mira, en mi red los nodos de alto grado, o sea, las personas que publicaron mucho, eh, que tienen muchos colaboradores, tienden a interactuar con muchos colaboradores, ¿no? Esta, la red de colaboración científica, veo esto que está acá. Entonces digo, bueno, ¿cómo sé que esta es una propiedad interesante? Es no trivial, porque es una propiedad en definitiva de una correlación entre dos cuerpos, ¿no? Entre pares de nodos. Entonces, bueno, comparo contra modelos nulos, que las correlaciones de dos cuerpos que aparecen en esos modelos nulos solo surgen por propiedades de un cuerpo, ¿no? Por cómo es la distribución. Entonces, en este caso en particular, el hecho de que no aparezca esta estructura me da confianza de lo que estoy viendo es efectivamente una característica inherente de mi red y no tiene que ver con propiedades de la distribución de grado, sino que es información adicional. Son correlaciones que surgen independientemente de la propiedad de la distribución de grado, porque si solo valiera la distribución de grado, yo no debería ver nada que está acá. ¿Está no debería haber ninguna asociación entre el K de los primeros vecinos y el K de un grado, ¿está? Que es esto que está acá. Que esto es una situación completamente diferente a esto. El cableado, la distribución de grado de la red metabólica es tal que si yo cambio quién es vecino con quién, ¿está bien? Y cuando yo cambio quién es vecino con quién, automáticamente debería estar destruyendo cualquier información sobre el KNN original, ¿no? Porque estoy cambiando quién es vecino con quién, la cuenta debería ser distinta. Si a pesar de eso yo sigo viendo ¿cómo se llama? Un comportamiento no trivial similar al que veo en mi red, lo que quiere decir es que lo que vi en mi red no puedo descartar que sea consecuencia directa simplemente de cómo es la distribución de grado. ¿Está bien? Y que la manera en que se cablea la red le importa nada el grado de uno y el grado de otro. ¿Está bien? Porque si yo recableara, vería el mismo comportamiento. ¿Está bien? Entonces, este comportamiento no refleja ninguna cosa en particular sobre qué cosa hizo que un nodo de un dado grado en mi red real metabólica se conecte con otro nodo de otro grado. ¿Está bien? No hay nada, porque me da exactamente lo mismo cuando esa información la destruyo con realizaciones random. ¿Está bien? Entonces lo que quiere decir es que simplemente veo, a medida que voy aumentando
el grado de un nodo veo que se conecta con vecinos más bajos, y simplemente por cuántos nodos tengo de uno y otro tipo, nada más. ¿Está bien? Perfecto, gracias. Bueno, lo que me refiero es lo siguiente. Suponete que tenés una red como esta. En una red como esta, las personas que tienen muchos colaboradores se conectan con personas que tienen muchos colaboradores, ¿no? Esto indica esto que está acá. Eso me está hablando de una manera en que labura la comunidad científica. ¿Está bien? Cuando yo estoy hablando de correlaciones, me estoy refiriendo a eso. Yo tengo acá un tipo que tiene muchos colaboradores, acá tengo otro tipo que tiene muchos colaboradores. La probabilidad de que exista un link entre ellos dos es una correlación es una correlación en el sentido de que este no se conecta con cualquiera, sino que va a buscar, o de hecho lo encuentro de esa manera en la red, tiende a tener más vecinos que publicaron, que también tienen muchos colaboradores, ¿no? Entonces, ahí estoy correlacionando el grado de uno con el grado del otro para establecer un link o no. Esa es la correlación de la que estoy hablando. Claro, exacto, depende de los nodos. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que depende de los nodos? Porque si yo ahora recableo la red de colaboraciones científicas y ahora mezclo todos con todos, ¿está bien? Manteniendo la distribución de grado original, ¿está bien? Ahí fíjate que este carácter asortativo desaparece completamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que la distribución de grado no explica el carácter asortativo que veo en mi red real. Y por lo tanto, puedo decir que las correlaciones de grado que yo veo entre dos cuerpos, entre los dos vértices, son algo adicional. Hay información adicional ahí. ¿Está bien? Y es no trivial. A eso yo llamo una característica inherente a la red, una característica no lineal. En la red metabólica, por otro lado, en la red metabólica yo puedo hacer el mismo razonamiento y decir, bueno, lo que yo veo siguiendo los puntos grises es que tengo una estructura tipo estrellas, o sea, tengo muchos hubs y típicamente se conectan con nodos que tienen poquitos enlaces, ¿no? Esta cosa que está acá. Ahora, ¿eso me está hablando algo del metabolismo? ¿Me estaba diciendo algo de cómo funciona el metabolismo? La correlación entre alto grado y vecinos de bajo grado, ¿me está diciendo algo? Bueno, no sé. Entonces, ¿cómo hago para ver si esa información es no trivial? Bueno, randomizo, rompo todas las relaciones de vecinos, o elijo vecinos al azar, manteniendo la distribución de grado original. Y lo que veo ahí es que, de todas formas, en esas realizaciones random, me aparece el mismo constraint. Así que ese constraint estaba ligado a la distribución de grado, a una propiedad de un cuerpo, que es cuántos grados tiene cuánto grado, con qué probabilidad encuentro un nodo de un determinado grado, y no a esta idea de correlación de si establezco un link mirando los grados de a pares. ¿Se entiende? A eso, pero es importante, a eso, quizás, sí, a eso yo me refería con que esto que está acá. El patrón de correlaciones entre grados se explican enteramente por propiedades de la distribución de grado, que es propiedad de un cuerpo. Entonces, no puedo decir que las correlaciones sean no triviales acá. Son triviales en el sentido de que las correlaciones que veo acá, que dan lugar a una estructura disortativa, las obtengo en un ensamble de redes que solo tienen en común la propiedad de distribución de grado. Exacto, exacto. Eso es lo importante, es lo que mantuve fijo en el modelo nulo. En los modelos nulos lo que mantengo fijo es la distribución de grado. Todo lo demás lo aleatorizo. Si veo lo mismo, es porque la razón tiene que ver con la distribución de grado y no otra cosa que se monta sobre eso. Bueno, claro, me dice justamente, ojo, también puede ser interesante entender por qué una red metabólica tiene la distribución de grado que tiene. Pero lo que me dice este ejemplo es que, bueno, al margen de eso, las correlaciones de dos cuerpos no aportan nada nuevo. En cambio, la red de colaboraciones científicas, si a algún sociólogo le puede interesar, eh,
el hecho de por qué la gente de muchos, realmente parece como que la gente de muchos autores, de muchos, perdón, colaboradores, tienden a formar como clubs, como elites de científicos de grandes grupos. ¿Está bien? Bueno. Bueno, ¿qué significan los tipos de enlaces? Bueno, no, bueno, esa es otra cosa, no sé si te sigo ahí. Por ahora estamos trabajando. Bueno, a una, a una motivación. Prende el audio, prende el audio. Ahí está, no encontraba cómo hacer para desmutearme. Bueno, No, claro, lo que estaba diciendo era que de alguna forma entonces lo que estás relacionando es si existe alguna propiedad de los nodos a relacionarse entre sí por el grado que tienen y no simplemente por la distribución de grados que hay. O o sea, sea, yo agarro... claro, si querés, lo que te está diciendo esto es que si vos querés modelar, por ejemplo, como es una red de colaboraciones científicas, tenés que tener en cuenta que cuando entra un nodo, se va a tratar de enlazar con gente que ya tiene muchos grados, por ejemplo. Claro, ¿No? exactamente. O sea, Sí, sí. tenés derecho a plantear un modelo de ese tipo. Ujú, perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces sigamos un poquito. eh, sigamos un poquito. Bueno, ¿se ve la nueva slide? ¿El nuevo slide? Bueno, centralidad. Bueno, entonces, lo que estuvimos viendo hasta recién, les repito, entonces son características globales de un cuerpo. Yo llamo de un... Ah, ¿qué cosa? No está en la página, lo subí hace un par de horas. Javier, ¿es eso lo que preguntás? Sí, sí. Lo tenía subido, pero no estaba, me olvidé de hacer el enlace. Bueno, entonces, lo que vimos ahora son características generales, ¿no? De un cuerpo relacionadas con la distribución de grado, porque el grado es una propiedad de un cuerpo, cada nodo tiene un grado, y de dos cuerpos, esta cosa de la correlación entre los grados que tiene los extremos de un enlace, que la estuvimos viendo con el tema de la sortatividad o disortatividad. Entonces, propiedades de un cuerpo y de dos cuerpos de conectividad. Pero son globales. Entonces, ahora lo que me va a interesar es, bueno, no, una descripción global, no voy a hacer una descripción global, sino que me va a interesar es tratar de caracterizar a cada nodo en particular. ¿Está bien? Y la idea es tratar de identificar cuáles son los nodos centrales en algún sentido en mi red. O sea, qué tan relevante es un nodo en la red. Correlaciones, esto fue estudiar correlación a distancia. Podría generarse a mayores distancias, ¿no? O sea, lo que vos decís es que yo me estaba fijando primeros veces. Lo podría hacer a segundos vecinos. La verdad que nunca lo había hecho. Tendría que pensarlo un poco, pero podría ser también analizar esto a segundos vecinos. Sí, se puede hacer. Bueno, volvemos entonces. ¿Qué tan relevante es un nodo en la red? ¿Y por qué nos va a interesar esto? Porque cuando, tenemos una red real, en general siempre vemos que no son redes aleatorias, o sea, el entorno de un determinado nodo no es el mismo al entorno de otro nodo, hay nodos periféricos, nodos que conectan mucho, nodos que están en el medio de la cosa. Y entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y la esperanza es que eso, algunas características topológicas de los nodos en la red, que lo puedo llamar centralidad o algunas características, estén relacionadas con
algo que esté fuera de la red, que la red trate de modelar. En el caso de esta red de interacción de proteínas, el rol biológico de determinadas proteínas. Por ejemplo, si la proteína es esencial, o sea, si quito esa proteína, ¿qué le pasa al organismo? ¿Es viable o no es viable? O si el organismo tiene una mutación en el gen que codifica esa proteína y esa proteína tiene un problema, ¿qué es lo que sucede? O la función biológica, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes se imaginan, por ejemplo, si yo les digo, bueno, esta proteína, ¿a ustedes les parece que esta proteína es más importante o menos importante que esta que está acá, por ejemplo? Y entonces uno puede decir, bueno, esta proteína, qué sé yo, está como colgada acá de la red, esta parece bastante central en esta región, yo creo que si no tengo esta, pierdo la conectividad acá no pasa nada, entonces puedo empezar a jugar a ver si el rol biológico que puedo intuir a partir de las características topológicas que tienen los nodos en la red que estoy analizando. ¿Y qué propiedades topológicas conocemos ya? Bueno, tenemos propiedades locales como el grado, ¿no? El grado que tiene que ver con la conectividad inmediata, el coeficiente de clustering que tiene que ver con la conectividad en un entorno, o sea, los vecinos de un nodo si son vecinos entre sí. También vamos a ver ahora, puede haber otras propiedades interesantes. Por ejemplo, fíjense, este nodo que está acá tiene tantos vecinos como este que está acá, pero uno podría imaginar que el rol es diferente, ¿no? Porque este mantiene unido en módulo, pero este coordina entre módulos. ¿Y eso cómo lo puedo cuantificar? Bueno, viendo una medida que diga, bueno, este funciona como intermediario, está en el medio de varios caminos. Entonces, si yo tengo una manera de medir esta intermediatez, que en inglés se llama betweenness, podría... ¿ahora lo ves? ¿Ahora lo ves, Valentín? ¿Nadie ve el cursor? Ok. Listo. A ver. Dame un segundito. ¿Ahora? No sé qué. No sé. Esto no sé. Bueno, sigamos y después eso, imagínatelo. Imagínate que está ahora en el tercer panel apuntando el nodo central. Y ese nodo central lo puedo identificar, por ejemplo, con una medida que dé cuenta de en cuántos caminos entre pares de nodos interviene este en el medio, por ejemplo. Y eso se llama intermediatez o betweenness. O sea, hay muchas propiedades que podemos usar, propiedades topológicas, que pueden highlight, que pueden remarcarnos la importancia de determinados nodos de acuerdo al criterio que, obviamente, de acuerdo a la propiedad topológica que estemos analizando. Por eso es crucial entender, cuando yo digo, bueno, quiero ver los nodos más importantes, bueno, pero ¿qué significa ser importante en la red? Importantes son los nodos que están en el medio de las cosas por los cuales fluye información, o importantes son los nodos que están manteniendo a la estructura de la red ensamblada, digamos. Entonces hay como una noción de flujo o una noción de cohesividad que muchas veces entra en juego en la definición de relevancia o de centralidad. Entonces, por ejemplo, acá tienen varios ejemplos. Un segundito. Acá tienen varios ejemplos de uso de distintas características topológicas para asociadas a distintos, para remarcar distintas justamente características. Por ejemplo, acá tenemos 6 paneles donde tenemos el mismo grafo, y lo que estoy mostrando en código de colores son distintos campos definidos sobre los nodos, donde el valor o el color que recibe cada nodo tiene que ver con
la propiedad que estoy analizando. Por ejemplo, el D, que es el más fácil, el D, que es este que está acá, tiene que ver con el grado. O sea, cada nodo está siendo coloreado de acuerdo al grado, ¿no? Entonces vemos que el hub de esta red está por acá, ¿está bien? Acá tenemos nodos que tienen muy bajo grado, y así sucesivamente. Entonces, si a mí me dicen, bueno, los más importantes son los que tienen mayor grado, yo ya sé que estos son importantes, después quizás este también, después acá hay otro, y así sucesivamente. Hay otra cantidad que, por ejemplo, es la intermediatez, que ahora vamos a aprender a calcularla, pero fíjense que este campo acá refleja la intermediatez. Fíjense que los que reciben más score son los que están en estas situaciones, ¿no? Los que están en el medio de zonas y conectan una zona con todo el resto, ¿está bien? Los conectores de zona. Después tenemos una noción de cercanía, donde los nodos con mayor valor de esta cantidad es este que está acá, por ejemplo, que está como en el centro de la red, en algún sentido, y al estar en el centro está cerca de todos. ¿Está bien? Cerca de todos. Entonces, en un proceso de transmisión, rápidamente pueden fluir las cosas hacia él o desde él. Entonces, si a mí me interesa modelar ese tipo de cosas, esta sería una buena centralidad. Bueno, y así sucesivamente. Entonces, está claro que dime qué quieres modelar, dime qué es lo que es importante y yo te diré cuál es el nodo que estás buscando, ¿no? Pero hay un poco que entender qué modela cada cosa. Y también, en particular, ¿para qué estamos haciendo la red? Por ejemplo, la red modela cosas que tienen que ver con un intercambio de ítems indivisibles, o sea, ítems materiales, que están bien localizados en un tiempo y en un lugar. Y entonces esos materiales se pueden mover a lo largo de los nodos de la red porque un nodo se lo transfiere a otro, ¿está bien? Por ejemplo, pueden ser una red que modele cómo es el circuito de billetes o de libros, ¿está bien? En este caso, estas cantidades son indivisibles. Yo tengo un libro que veo quién se lo presta a quién, por ejemplo. Se mueven por el grafo sin restricciones. Un libro yo te lo doy a vos después me lo devolvés a mí, yo se lo presto a otra persona. Y no hay restricciones acerca de repetir enlaces o nodos. Y entonces, las trayectorias que siguen estas cantidades se llaman walks, en general. También pueden ser un circuito de cuando uno recibe un regalo y no le gusta y se lo regala a otra persona. Ahí también es un ítem indivisible, digamos, que está en un lugar en un dado tiempo, pero obviamente el camino de estos objetos no repite enlaces, porque si vos me regalaste algo, yo no te lo voy a regalar a vos de vuelta. ¿Está bien? Entonces, estos caminos se llaman trails. ¿Está bien? Bueno, y así con otras cosas. Por ejemplo, si es un correo, por ejemplo, un paquete, entonces se mueve por el grafo desde un nodo de origen hacia un destino minimizando la distancia recorrida. Entonces, acá, para saber cuál es la distancia mínima, yo tengo que tener una noción de distancia global, para ver si la que estoy postulando es chica o no, es una geodésica. Bueno, hay distintas entonces, ¿dónde pongo un correo, por ejemplo, que sea un centro de distribución? Tiene que ver con estas cosas. Y ahí voy a usar una noción de centralidad. Y también muchas veces hay otros casos donde lo que se modela son entidades que pueden estar en varios lugares a la vez. Por ejemplo, chismes. Un chisme puede estar lo largo, o un contenido viral, un marketing, una propaganda, puede difundir y estar en varios lugares a la vez. Entonces, los chismes son de transmisión boca a boca, en general no repiten enlaces, pero sí vértices. O sea, si yo le cuento un chisme a alguien, esa persona no me va a volver a mí con el chisme, pero sí el chisme me puede llegar por otra vía. Entonces, si quiero modelar eso y quiero saber cuáles son, bueno, tengo que tener eso en cuenta para entender qué centralidad voy a usar. Ahora vamos a ver más adelante. Y así con todo, o como una campaña de mailing, o sea, un centro de distribución de estas entidades, de dónde me conviene generarlo, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, cada caso de estos involucra estudiar un poco más, pero yo lo que quiero comentarles con esto es que hay muchas maneras de medir centralidad, de importancia de nodos, y eso tiene que ver con qué cosas le estoy pidiendo a la red que modele. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer un intervalo acá. Si quieren volvemos paremos 20 minutos, ¿está bien?
y volvemos a las 6:20, ¿está bien?